Buenas tardes, cordial saludo a todas. Estamos aquí reunidas para hablar sobre un tema central empezamos con una pregunta en la que se va a basar este panel de preguntas y es cómo los enfoques tradicionales y emergentes aportan a la comprensión del aprendizaje desde la psicología. Entonces, hoy tenemos tres invitadas, estudiantes de psicología, que son Franci Contreras, Angie Vera y Cindy Corro. Entonces, les damos una bienvenida a este panel de discusión y abordaremos la pregunta mencionada anteriormente. Este diálogo lo que busca es conocer cómo las diferentes teorías han configurado nuestra manera de entender, cómo aprendemos y cómo desde estos modelos centrados en diferentes perspectivas resaltan el papel de estudiante activo y cómo las llevamos a una interacción social y a un contexto más personal y más comunitario. Entonces, este panel va a estar organizado con 4 preguntas fundamentales que van a ser nuestras intervenciones. Entonces, la primera, vamos a hablar sobre los enfoques tradicionales del aprendizaje, la segunda, sobre la transición hacia los enfoques emergentes, la tercera, los aportes de las teorías emergentes y la cuarta, cómo llevamos estas aplicaciones a contextos reales de nuestras comunidades. Entonces, yo quiero darle la palabra a Francis que nos hable sobre los enfoques tradicionales del aprendizaje. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Franci Contreras. En este momento voy a estar dando respuesta, en donde en el enfoque tradicional vemos dos enfoques importantes, como es el conductismo, en el aprendizaje que se explica por la relación entre estímulos y respuesta. Esto no se da por procesos internos. Skinner, por ejemplo, planteó que el aprendizaje se da a través del condicionamiento operante, donde los refuerzos o castigos moldean la conducta. También se resalta el cognitivismo, es en donde el aprendizaje se entiende como un proceso dinámico y continuo, en el que el individuo explora su entorno y construye significados de forma distinta en cada etapa de su desarrollo. Se centra en el pensamiento. Aunque estos enfoques suelen considerarse rígidos o poco participativos, su valor radica en que permiten establecer objetivos claros. Entonces, vemos que estos dos enfoques, como es el conductivismo y cognitivismo, son realmente importantes en cuanto al enfoque tradicional. Sí, muchas gracias, Francis. Sí, son unos enfoques que aunque son rígidos y participativos, el objetivo es como alcanzar el aprendizaje, ¿no? Entonces vamos a la siguiente pregunta que es sobre la transición hacia los enfoques emergentes. Te doy la palabra, Angie. ¿Qué tienes por decirme acerca de esto? Buenas. Bueno, la transición emergente surge cuando hay diferentes desde la psicología, ya que la idea de aprender en solo responder a estímulos. También el surgimiento de la psicología cognitiva se reconoce cuando el estudiante procesa información, interpreta y construye significativo. Estos factores como la memoria, la atención y las estrategias de estudio tienen un papel central. Más adelante el constructivismo introduce la idea de que el aprendizaje no es una sola copia de la realidad, sino también es la construcción activa ligada a la experiencia. La teoría sociocultural de Vygotsky enfatiza que el aprendizaje es el proceso fundamental, social y mediado por la interacción. También esta transición marca un cambio clave, donde el aprendizaje deja verse como transmisión y se entiende como procesamiento, construcción y colaboración. Muchas gracias, Angie. Sí, los aprendizajes emergentes se enfocan más como en llevar a contextos más reales, ¿no? Como a la práctica de lo que estamos aprendiendo, ponerlo en nuestra práctica. Ahora vamos a hablar de los aportes de las teorías emergentes. ¿Cuáles han sido esos aportes hoy en día de las teorías emergentes? Te doy la palabra, Cindy. Gracias, Nini. Bueno, entonces los enfoques emergentes del aprendizaje aportan una mirada más amplia y flexible sobre cómo las personas aprenden. Entre ellos encontramos el constructivismo y el constriccionismo social y el aprendizaje colectivo.
Desde estas teorías, el aprendizaje se entiende como el proceso dinámico en que los estudiantes participan activamente, dialogan con otros, interpretan su entorno, construyen un significado a partir de sus experiencias. La psicología aporta elementos claves como el papel de la emoción y la motivación en el desarrollo de habilidades y la importancia de la vinculación social. Estos enfoques emergentes promueven metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, la resolución de problemas y la discusión de estas tecnologías flexibles y críticas. Construcción principal es reconocer y aprender amplia, comprender y crear, transformar, vincular y los conocimientos de la vida real. Muchas gracias, Cindy, por la contribución de su trabajo. Ahora vamos a hablar sobre cómo estos enfoques los podemos aplicar a contextos más reales, a contextos en nuestra comunidad, en el diario vivir, como diríamos. Yo les quiero empezar como a hablar sobre ese tema, y es que en nuestras comunidades y en los escenarios educativos actuales, por ejemplo en el de nosotras, podemos observar cómo intervienen estos enfoques tradicionales y emergentes. Pues un ejemplo de ello es como cuando nos toca hacer esas pruebas que son netamente de memoria, que a mí me parecen súper difíciles, que dicen que según Morris tal año, no sé qué, esto, y a mí uno se bloquea muchísimo. Y el tema en eso es que son prácticas como para explorar, y se requiere estructurar los contenidos y establecer conceptos para desarrollar habilidades básicas como de la buena memoria. Entonces, estas prácticas son bastante útiles en el tema de evaluaciones y en de pronto coordinar qué tanto sabemos. Entonces ahí iría como lo más tradicional, ¿no? Que es la educación que conocemos desde niños hasta el momento, que son a base de evaluaciones, donde se estimula la memoria, donde si usted no se lo sabe de memoria está como perdido. Entonces estas aplicaciones es a un contexto real en eso, en lo tradicional. Si alguien quiere aportar algo más, pues le doy la palabra. Pues sí, compañera, pues a mí me gustaría aportar y que también estos enfoques suelen considerarse importantes en nuestra comunidad, ¿no? En nuestro ámbito, digamos, personal, familiar, ya que estas diversas maneras, en diversas formas, diversas maneras, en diversos escenarios, por ejemplo, educativos, familiares o culturales, nosotros tenemos que estar aprendiendo, ¿no? Aún desde niños empezamos a aprender desde nuestros hogares, ¿cierto? Luego, pues en cuanto a nuestro desarrollo, vamos aprendiendo más de la cultura, de pronto también de lo que se va experimentando, ¿no? Las experiencias, digamos, lo que hace que uno llegue a aprender más, o la práctica de lo que uno realiza en cualquier ámbito laboral. Aprendemos cosas nuevas y significativas, y esto lo que promueve, digamos, el aprendizaje en nosotros como, de pronto como sociedad. Todo el tiempo estamos aprendiendo de alguien, aprendiendo de la acción. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Gracias. Por otro lado, los enfoques emergentes se reflejan también en actividades como proyectos colaborativos, análisis de casos reales, trabajo en equipo y uso de TICs. También aprendizajes situados. También van varios colegios, universidades de la región que han comenzado a implementar estrategias donde los estudiantes resuelven problemas de su contexto, participación en debates o reflexionan sobre fenómenos sociales. Ay, muchas gracias. Sí, por ejemplo, este trabajo que estamos haciendo es una muestra del enfoque emergente, ¿no? Entonces es un proyecto colaborativo donde nos unimos con el objetivo de aprender algo y debatir sobre, en este caso, pues las teorías del aprendizaje, tanto
emergentes como las tradicionales, que le han dado como un complemento a lo que ya conocíamos antes. Entonces es a través de otro aprendo más, de lluvia de ideas, de complementar información. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, al comparar estas teorías reconozco que cada una aporta una mirada distinta sobre lo que aprendemos, que estamos desde muy pequeño estamos aprendiendo y que ya estamos en lo último de nuestros días y continuamos aprendiendo, que en cada una de nuestras etapas aprendemos de forma distinta y de que en lo que estás hablando de este trabajo, de que es una mirada distinta de cómo llevamos cada uno de nuestros roles y cada uno y el aprendizaje. Muchas gracias. Bueno, en conclusión, la aplicación de los contextos en contextos reales de la psicología, del enfoque tradicional y emergente, es mezcla, mezcla cómo ambos enfoques se complementan. Lo tradicional nos brinda estructura y lo emergente nos aporta participación y significado. Y en conjunto, estas fortalecen la comprensión del aprendizaje desde una perspectiva más integral y más contextualizada. Yo pienso que ya como para ir dándole cierre a nuestro discurso, podemos contestar, digamos, estas preguntas como a modo más de reflexión y es como para integrar estas ideas y discutirlas como de una manera más breve y es de qué manera podemos articular lo tradicional y lo emergente para potenciar el aprendizaje en nuestras instituciones. O sea, en nuestra casa, es que también es una institución, en el colegio, para las que somos mamás, nosotras que estamos estudiando. Y la otra pregunta sería, ¿qué retos enfrentan los docentes al implementar prácticas emergentes en contextos con limitaciones de recursos? Sabemos pues que todos los colegios, todas las universidades pues no tienen las mismas capacidades. Por ejemplo, en el tema de aprendizaje situado, conozco colegios que tienen huertas escolares, entonces los alumnos pueden aprender en ese momento, en el sitio, con prácticas reales, pero entonces hablemos como de ese tema y que es muy interesante. Sí, compañera, este tema es realmente importante e interesante tocarlo, ¿no? Siento que, pues, dando respuesta a la primera pregunta que tú estás exponiendo, pienso que articular lo tradicional con lo emergente permite alcanzar un aprendizaje más continuo y dinámico y significativo, ya que el enfoque tradicional aporta la observación, la medición y el orden de los contenidos para comprender de manera clara lo que se está aprendiendo. Mientras que lo emergente favorece la interpretación, la construcción activa del conocimiento, el otorgamiento de significado personal a los conceptos. Al integrarlos se obtienen dos miradas complementarias que fortalecen la comprensión, la reflexión y la apropiación del aprendizaje dentro de las instituciones educativas. Y Muchas pues en gracias. cuanto a la segunda pregunta que tú haces, a mí me gustaría responderla antes de que la intervención de mis otras compañeras. Pues siento que los docentes se enfrentan varios retos implementando, digamos, estas prácticas emergentes en contextos de limitaciones, ¿no? Ya que, digamos, la falta de recursos puede que estas metodologías no se puedan promover, digamos, de manera efectiva. Ya que se necesita de pronto implementos tecnológicos para que, digamos, puedan de pronto en la institución tener otra alternativa de aprendizaje, pero, digamos, en la mayoría de instituciones se está haciendo lo tradicional, ¿sí? Entonces, implementarlo no es fácil para los docentes, pero se ha visto que ellos están enfrentando esos retos y están tratando de organizar material didáctico que sean suficientes, que sean de pronto atractivos para que los estudiantes puedan aprender un poco mejor con la observación también, ¿no? Que pues, aparte, vemos que la observación está en lo tradicional, pero cuando también hacemos algo atractivo por medio de dibujos o cosas
así que sean llamativas, puede permitir que las personas aprendan más, pero siempre es un reto para ellos como docentes poder traer estos enfoques emergentes o estas nuevas ideas, ¿no? Para trabajar en otros aspectos como puede ser lo tecnológico, como les decía antes. Hasta aquí Gracias, mi compañera. intervención. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte a estas preguntas? Ambos enfoques, tradicionales y emergentes, ofrecen herramientas valiosas. Los enfoques tradicionales proporcionan una base sobre los mecanismos del aprendizaje, mientras los emergentes abordan la complejidad del aprendizaje. ¿Qué aprendí de todo esto con la pandemia? Dando el ejemplo de la pandemia. Cuando yo veía a mi hijo estudiando, que nos tocó aprender a todos. En ese momento nos tocó aprender a todos a dar utilidad a las herramientas tecnológicas para poder darle paso, para poder dar continuidad y para poder llevar la vida que se estaba viviendo en ese momento, y que afortunadamente los profesores, los docentes, pues algunos en su mayoría manejan los enfoques tradicionales, se vieron obligados a utilizar los enfoques emergentes para poder enseñarles a sus alumnos y para poder dar continuidad con su trabajo, con su labor. Muchas gracias, Cindy. Así fue. A todos nos tocó aprender. ¿Alguien más quiere aportar algo a estas preguntas? Bueno, dándole respuesta a la primera pregunta, podemos combinar lo tradicional y lo emergente usando métodos estructurados junto con herramientas y estrategias innovadoras para que los estudiantes aprendan de manera más completa y práctica. También dándole respuesta a la segunda pregunta, los docentes se enfrentan retos como falta de tecnología y pocos recursos y poco tiempo para capacitarse, lo que dificulta para aplicar nuevas metodologías. Sí, compañera, eso es verdad porque les toca con lo que tengan y de alguna manera pues esto hace que se vuelva un reto también para los niños aprender, porque incluso hay cosas que uno dice, eso deberían aprenderlo en el colegio, pero le toca a uno en la casa porque pues uno entiende que no hay los recursos o no hay los implementos, ¿no? Entonces, digamos que no tienen un computador para cada niño, ¿sí? Y en algunas prácticas de informática pues toca acá en la casa. Entonces, sí es muy importante estos enfoques tradicionales y emergentes. Uno complementa al otro y siempre van como de la mano. Entonces, como algo súper importante ya para terminar, es que los enfoques emergentes también se pueden adaptar con pocos recursos, porque estamos hablando de las limitaciones y es un aprendizaje basado en problemas usando situaciones reales en el entorno, ¿sí? Hoy en día los niños aprenden la resolución de conflictos cuando les ponen entornos simulados para que lo hagan. También a través del trabajo colaborativo, ¿sí? En compartiendo ideas, lluvia de ideas, estudio de casos, en programas de laboratorio y también utilizando estrategias de pensamiento. Entonces, ¿cómo los enfoques tradicionales y emergentes aportan a la comprensión del aprendizaje desde la psicología? ¿Sí? Sí, como para dar una respuesta. ¿Alguien quiere aportar más a esto? Como para dar una respuesta a la pregunta que tú nos estás haciendo, que tenemos que responder de cómo estos enfoques tradicionales emergentes aportan a la comprensión del aprendizaje de la psicología. Pienso que los enfoques tradicionales emergentes aportan a la comprensión del aprendizaje desde la psicología al mostrar que estos procesos pueden explicarse tanto por conductas observables como por internos. Desde el enfoque tradicional, el conductismo propuesto por Skinner permite entender cómo se forman los hábitos mediante la repetición y el esfuerzo. Por ejemplo, cuando un niño practica varias veces una tarea, disminuye sus errores y si recibe recompensa se motiva a aprender y perfeccionar el proceso generando un aprendizaje activo. Asimismo, el cognitivismo representado por autores como Piaget destaca la importancia de los procesos mentales y plantea que el aprendizaje no solo ocurre por repetir acciones, sino también por comprender, organizar, transformar la información. De este modo, tanto lo tradicional como lo emergente se complementan para explicar de forma más completa
la forma de cómo aprendemos. Estas bases teóricas son fundamentales para comprender cómo el ser humano adquiere nuevos conocimientos y los pone en práctica, lo cual hace que el aprendizaje sea un proceso más activo y significativo. Esta respuesta la doy como dando conclusión a todo lo que hemos estado exponiendo en esta discusión. Compañera, muchas gracias. Y sí, yo pues de lo que he estudiado, o sea, desde la psicología, el aprendizaje se entiende es como un proceso que integra factores cognitivos, factores emocionales, sociales y contextuales. Y esto lo hablamos cuando hablamos sobre el constructivismo, el conductivismo, ¿sí? Y el constructivismo. Entonces es un proceso que integra desde la psicología muchos ejes, muchos enfoques, y tanto de los enfoques tradicionales como los emergentes contribuyen a esta comprensión, ¿sí? Porque, digamos, hemos visto ya varios autores y desde los enfoques tradicionales y cómo han ido surgiendo los enfoques emergentes que han venido a ser como el complemento para que haya un aprendizaje más significativo en los diferentes roles, ¿no? Educativos, en los roles sociales, porque también hay que tener inteligencia emocional y conductivismo para uno tratar bien a las personas. Entonces ese es mi aporte ya para cierre. ¿Alguien más quiere aportar algo? Los enfoques tradicionales y emergentes en la psicología del aprendizaje ofrecen perspectivas complementarias que enriquecen nuestra comprensión en el proceso de aprendizaje. Ya ustedes lo decían, desde el constructivismo, desde el cognitivismo, desde el constructivismo, la neurociencia, el aprendizaje social, el aprendizaje basado en proyectos y en experiencia. Ambos enfoques tradicionales y emergentes ofrecen estas herramientas valiosas que nos permiten continuar con nuestro aprendizaje. Bueno, por mi parte también los enfoques tradicionales ayudan a comprender el aprendizaje mostrando cómo se adquieren conocimientos y siguen pasos estructurados, mientras que los enfoques emergentes aportan nuevas formas de aprender como el aprendizaje activo y colaborativo. Juntos permiten entender mejor y cómo los estudiantes procesan y aplican y retienen la información. Sí, compañera, muy bien. Bueno, entonces ya con esto damos por terminado esta discusión y la importancia de los aportes de estos enfoques pues, a nuestra vida, a nuestro rol en la sociedad. Gracias, compañera. Gracias, compañera. Gracias, compañeras. Que tengan buen día.